Hay muchos líderes que ni siquiera le importa si es la voluntad de Dios que ellos estén ahí o no. Ellos quieren estar en el lugar donde le va mejor económicamente. Hay gente que porque le dieron un pisón se van de la iglesia y ya no vuelven. Sí. Porque el pastor no me saludó, se van de la iglesia y no vuelven. Esos son gente que tienen, ¿sabe cómo yo le llamo a esa gente? Esas son gente que son plantas parásitas. Y el problema es que hay muchos líderes y mucha gente que no tienen clara cuál es su principio. Cuando usted sabe cuál es su principio, a usted nadie lo mueve, a usted nadie lo compra con dinero, ni con nada, ni con postura, ni ofreciéndole viaje, ni nada, porque usted sabe cuál es su principio. Porque no considero como un líder de Dios aquel que no respete ni honre el trabajo de un compañero. Debe tener una vida irreprochable. Así que el que se llame ser obispo, que el que se llame ser apóstol, no puede ser un cuatrero. Dios le bendiga, Dios le guarde. Bienvenido a un contenido más de este canal, donde todo lo que hacemos, lo hacemos para bendición y edificación de su vida. Le pedimos que lo comparta para que otras personas también puedan ser edificados. Antes de seguir con este introito, les anunciamos que ya tenemos en la descripción de este video un grupo de WhatsApp para que usted se integre, se una y ahí usted puede hacer sus peticiones de oraciones. Así que le damos la bienvenida hoy una vez más a Eunice de Lima, que ya es una colaboradora de este proyecto. Eunice, Dios te bendiga. Amén, amén. Dios le bendiga, Dios te bendiga a ti, Dios te bendiga y Dios bendiga a todos los que nos están mirando en las distintas plataformas. Deseamos que el Eterno le bendiga, les guarde y les prospere en todo. Amén, gloria al Señor. Bueno, Eunice, como ya es una costumbre, tratando de traer temas interesantes que edifiquen, que bendigan vidas, y así que hoy no va a ser la excepción. Amén. Vamos a ver de qué trata el contenido de hoy. Ilústranos. Ay. El día de hoy traemos un tema. Nos gusta a nosotros ser contravenciales, entrar en controversia. Más bien nosotros, el llamado que tenemos de Dios es combatir ardientemente por la fe. Sí. Y el que calla otorga. Hay cosas que están pasando en las que nosotros no podemos quedar callados. Claro. Tenemos que levantar la voz porque si no decimos nada, entonces pareciera que estamos de acuerdo con esas cosas. El día de hoy queremos hablar un tema que a muchos yo sé que le va a parecer jocoso, el término que vamos a usar, y queremos hablar bajo el tema líderes cuatreros. Líderes cuatreros. Lo primero, y antes de continuar, define cuatreros. Bueno, ¿sabe que las personas que se les llama cuatrero a los que roban rebaño? Ya sea vaca, ya sea buey, ovejas, a los que son ladrones de rebaños, a eso se le llama cuatrero. Entonces hay líderes cristianos en la iglesia, no voy a decir que roban, pero vamos a ver el desarrollo del video. Vamos a ver. Okay. Bien. Acompáñenos a leer la palabra y quiero que busquen en sus Biblias. Gloria a Jesús. El mensaje que Pablo le dio a Timoteo, que se encuentra en... Pablo orientaba a Timoteo como su pupilo y su discípulo. Busquen segunda de Timoteo, a la altura del capítulo 3, empezando desde el verso 1. El carácter de los hombres de los últimos días. Bien. Por ser palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de sí mismo, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella.
a esto evitas. Ay, 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 ay. Padre, gracias por Gracias, tu palabra. Señor. Padre, gracias, Papá. porque ellas son vida y son Gracias por verdad. tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que a través de tu ella, palabra, tú nos hablas, Señor. aleluya, tú estés guías. ministrando al corazón de tu Son las pueblo, reglas para sabiendo nosotros y poder entendiendo que esta manejarnos, es la Señor, profecía en más este mundo, certera, Padre. Señor. Y que a esos Padre, que te están pedimos, pidiendo Dios, una que confirmación seas tú o esperando una nos palabra, ayude, Padre. Señor, esta palabra enseñanza a de la este sierva día Eunice, sea de Señor, revelación, de que orientación pueda para sus vidas. dar Te lo una muy pedimos buena en el nombre edificación poderoso para de la honra y la Jesús, gloria de que tu tu nombre. Espíritu Santo esté, Amén. Dios mío, hablando a los corazones de Gloria al manera Señor. especial. Amén y amén. Gloria a Bendito sea el Jesús. nombre de Jesús. Bien. Bien, como te había dicho, este es un término que sé que le va a chocar a algunas Sí. personas. Pero mira la enseñanza y la advertencia que Pablo le da a Timoteo. Pablo era un joven, Timoteo era un joven pastor, Ujú. porque Pablo era el apóstol, ¿verdad? Y quien le guiaba era, él guiaba y escribía, y sabemos que estaba encarcelado, y aún así desde la cárcel seguía guiando a Timoteo. Ujú. Y Pablo le hace una advertencia de cuál sería el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Y en los versos que nosotros acabamos de leer, usted que escuchó, y tal vez si usted empezó a leer tarde, vaya a 2 de Corintios capítulo 3 y verá de qué nos estamos refiriendo. En los versos que leíamos, Pablo le advertía a Timoteo que en los últimos tiempos habrían hombres mentirosos, engañadores, burladores, crueles, malvados, y un sinnúmero de cosas. Es lo que nosotros estamos mirando justamente en este tiempo. Amadores de los deleites carnales más que de Dios. Pero hay una parte que él dice, y es que él dice que ellos tendrán apariencia de piedad, pero con sus hechos negarán la eficacia de ella. Cuando dice que tendrán apariencia de piedad, no está hablando de gente impía. No está hablando de personas inconversas. Ujú. Está hablando de personas con apariencia de piedad. Cuando hablamos de apariencia de piedad, estamos hablando de personas que profesan o que dicen ser cristianos. Porque dice, tendrán a personas que tendrán apariencia de piedad, pero con sus hechos negarán la eficacia de ella. Y no es más lejos que lo que nosotros estamos mirando en este tiempo. No. Porque hay un refrán que se dice aquí en Dominicana, no sé si en otra nación, que del dicho al hecho hay mucho trecho. Así es, así es. Y, por ejemplo, nuestra nación, parte del lenguaje coloquial de nuestra nación, porque somos muy versátiles en cuanto a la lengua. Hay cosas, palabras que tú solamente la vas a escuchar en República Dominicana, Así mismo. porque aquí una sola palabra significa muchísimas cosas. Pero aquí se usan mucho lo que son los refranes. Sí. Como en aquellos tiempos se usaba las parábolas para especificar y aclarar cosas. Aquí nosotros usamos muchos los refranes. Son parte del gentilicio y de nuestra forma de expresión coloquial. Sin embargo, aquí nosotros queremos dar luz sobre esto. No es lo mismo yo hablar. Cuando una persona estudia medicina, cuando una persona estudia educación, cuando una persona estudia ingeniería, la teoría es muy bonita, pero cuando van a la práctica, la teoría y la práctica no es lo mismo. Cuando usted está hablando de algo que usted conoce, ¿verdad? De algo que usted está estudiando, de lo que usted está hablando, y ya cuando usted está en la práctica, no es lo mismo. Porque hablar y llevar a la práctica lo que usted está hablando es muy diferente. Pablo aquí está dando una advertencia fuerte a Timoteo diciéndole que en los últimos días iban a venir hombres con características muy difíciles, iban a venir hombres con apariencia de piedad, hombres diciendo y personas, decir líderes de hecho, diciendo ser personas cristianas, diciendo ser personas de la fe, diciendo ser personas de piedad, pero que como Cristo dijo, la única forma de nosotros identificar esas personas que dicen ser y no lo son, es con sus frutos.
porque aquí dice que tendrán apariencia de piedad, pero con su actitud negarán la eficacia de ella. Entonces Pablo le da una recomendación muy clara a Timoteo. De esa gente cuídate. Y más para adelante en los otros versos sigue describiendo cuál es la actitud de estas personas, que irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y en esta parte yo quiero traer luz precisamente sobre esta área donde tanta gente, mis hermanos, nosotros sabemos que el llamado que todos tenemos, todo, y vuelvo y le reitero acá, es un imperativo, no es opcional, no es si a usted le gusta, no es voluntario, es obligatorio, porque los imperativos son órdenes bíblicas. Y este imperativo dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. También la Biblia dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Pero resulta, Yasonauri, que en estos tiempos las personas como que no están entendiendo ese mandato, porque el mandato es id y hacer discípulos. El mandato es ir y predicar el evangelio. Entonces hay muchos que se han dedicado a llevar un apostolado a medida, a base de cautivar, de seducir, de arrastrar y de hacer ofertas a pastores que van iniciando. Gloria a Jesús. Es como que si viéramos el evangelio, que parece que lo vemos como un mercado. Lamentablemente. Donde, bueno, yo estoy en este concilio, pero si allí me ofrecen mejores condiciones, yo estoy en esta iglesia, pero si allí no consiste en eso, en el evangelio, el llamado de Dios, porque Dios nos llama a cada uno de nosotros en un lugar para servir en ese lugar. Y el propósito de Dios pareciera que no es el que buscamos. Da vergüenza y hay que decir que hay líderes que están en iglesia y quieren ser cambiados a otra, buscando nada más el lucro económico. Esta iglesia es más grande, en esta iglesia se diezma más, esta iglesia tiene mi entrada. Y lamentablemente, aunque esto sea fuerte, pero tenemos que decirlo, hay muchos líderes que ni siquiera le importa si es la voluntad de Dios que ellos estén ahí o no. Ellos quieren estar en el lugar donde le va mejor económicamente. Pero resulta que muchas veces al moverse, como lo que andan es buscando, lo que dice esta palabra que nosotros acabamos de leer, lo que andan es buscando beneficio, lo que quieren es lucrarse, lo que quieren es alimentar su ego. Usted sabe qué pasa, que muchas veces llegan a esos lugares y su ministerio es un caos y de ahí salen en vergüenza. Tú sabes que, Eunice, perdóname la interrupción, hay predicadores, por lo menos te voy a decir de predicadores, no de pastores, que teniendo agendada una invitación para predicar a una iglesia, le llega otra invitación donde pueden ser lucrados de una manera más dinero le pueden dar de ofrenda, tumban la anterior para ir a esa. No sé si tú lo sabías. Claro que sí, mi hermano. De hecho, hay predicadores que si lo invitan en la iglesia y ellos ven que la iglesia, la condición de la iglesia es de un lugar, de una membresía pequeña, ellos no van. Sí. Porque que, Dios mío, da pena decir esto, pero a mucho el evangelio se le ha vuelto un comercio. Estamos la iglesia como en aquellos tiempos donde la iglesia la tenían, el templo lo tenían lleno de cosas y se ha vuelto el evangelio un mercado donde todo el mundo está buscando su mejor conveniencia y lucrarse y beneficiarse. O sea, sí. Y Dios tenga misericordia porque nosotros vimos cuál fue la actitud en la que Cristo entró al templo cuando encontró este mercadeo en la casa de Dios. Y todo eso nosotros tenemos que revisarlo, porque señores, nosotros somos matas, pequeñas plantas, que para nosotros crecer, cada día nosotros tenemos que ser podados y quitar esos palitos que van sobrando y esas hojas y esas ramas que están malas.
Nosotros, si usted tiene un árbol, si usted tiene una mata en su casa, si usted tiene una planta que usted no la poda y le quita las cosas, las malezas que tiene por el lado y los palos que se van secando, esa mata, si usted no la poda, no crece. Asimismo, nosotros como cristianos debemos ser podados de esas cosas porque nosotros seguimos en una naturaleza caída. Entonces, todas esas cosas que se vienen a nosotros, que cuando entramos al evangelio no éramos así, esas cosas nosotros tenemos que ir podándolas. Por eso es que es necesario que vayamos a la presencia del Señor. Y a mí no me diga que nadie se fue para un monte, a mí no me diga que un ministro de Dios se mete qué sé yo cuántos días para ir a predicar y lo llaman a un sitio y si ve que me es conveniente dice que no para irse al sitio. Entonces no me diga que usted estuvo en la presencia del Señor, porque si usted estuvo ayunando y orando y estuvo en la presencia del Señor, ya usted no va a pensar en los cuartos que le van a dar y si la iglesia donde la van a invitar es más lucrosa, sino que usted va a pensar en el propósito de Dios. Así es. Porque tenemos que abrir los ojos de por Dios, ¿a qué Dios es que estamos buscando? ¿A qué Dios es que estamos llamando? Es imposible que usted y yo tengamos un encuentro con el Señor y sigamos siendo igual. Es imposible tener un encuentro. Cuando Moisés, y lo voy a decir una y otra vez, cuando Moisés bajaba del Sinaí, su rostro resplandecía, no era el mismo. ¿Cómo es que nosotros, de que nos metemos en los montes, de que nos metemos en ayuno, de que buscamos a Dios, de que nos encerramos ayunando y salimos y somos arrogantes y altivos? No buscamos. ¿A qué Dios fue que buscamos? O lo buscamos y no lo encontramos. Así es. Obviamente que no lo encontramos, porque las actitudes que nosotros tenemos, hermano, que usted tenga ataque del mundo es normal, pero los ataques cuando vienen de adentro, de lo que se supone que deben ser tus ayudas, tu fortaleza, duelen. Cuando una iglesia está iniciando, esa iglesia que es nueva, que es un campo blanco, ahora te voy a decir una cosa, hay normas que cada iglesia deben seguir. Los concilios establecen que a tantos kilómetros y a tanto territorio de una iglesia no se levante otra. ¿Cómo va a ser, Eunice? Pero eso en algunos, porque yo mismo soy un crítico de esto. Yo te puedo decir que a menos de 2 kilómetros del mismo concilio, y mira, esto puede traerme problemas. Yo puedo contarte más de 5 o 6 iglesias en menos de 2 kilómetros. Realmente no sé cuál será el criterio de otro concilio, pero del concilio del que pertenezco hay una ley que no solo de esa congregación, no solo del mismo movimiento debe haber a cierta distancia, sino que no se puede poner una iglesia pegada cerca de otra iglesia. Señores, porque ¿qué le voy a decir la verdad? Nos critican mucho esa área y eso está mal, eso es desorden. Le voy a decir algo, míreme. Usted no ve el semillero de iglesia por donde quiera de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, aquí en Sabana, estamos poniendo un ejemplo, si estamos en Sabana, usted no ve más de 1, 2 o 3 salón del reino de los de ellos. Igualmente de los adventistas. Cuando ya esa congregación está muy llena, entonces ellos levantan otra. Pero da vergüenza que nosotros vemos. Increíble. Óigame, yo he visto iglesia frente a frente. No, frente a frente, una al lado de la otra. Sí. Y si usted me dijera que esas iglesias se están reventando, yo dijera, bueno, porque como estas no cabían a estas, ¿usted me entiende? Pero iglesias vacías, usted con 3 sillas y el otro con 3 sillas. Y algunas que ha sido, yo conozco una iglesia que una está al lado de la otra. Y es un desastre cuando se hacen los 2 cultos al mismo tiempo. Imagínese usted que la una es una división de la otra. Entonces yo no entiendo realmente a qué dioses que nosotros estamos buscando bajo este desorden. ¿Por qué no nos unimos? Eso es lo que yo siempre pregunto. Entonces, parece que no leen la Biblia cuando dice, mira qué bueno. Mira cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y le voy a decir que probablemente esta palabra que nosotros estemos diciendo hoy aquí nos va a causar el que muchos nos tiren piedra. Pero hay que decirlo ya. La iglesia cristiana, la iglesia evangélica tiene que dejar ese desastre. Hay muchas cosas que nos tienen a nosotros en la boca de todo el mundo, porque son escándalos que no se ven en otros, señores, no se ven en otras religiones, no se ven ni en el adventista, ni en los católicos, ni en el adventista, solamente en lo evangélico, donde único usted ve ese desorden y ese alboroto y esa bulla. Mire, yo conozco la guerra espiritual y doy y enseñanza sobre la guerra espiritual, pero hay una guerra espiritual que la gente habla, que denota mal
la vida violenta de la gente que la verdadera guerra espiritual. Porque hablan de una guerra espiritual y de una violencia que no denota la vida espiritual, sino la vida de ellos que no ha sido transformada. Así es. Y con eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Ese desastre de una iglesia en cada esquina, con 3 gente, con 3 sillas, gente que porque Dios me dijo, pero es que lo que Dios te dijo es en orden. Si fue Dios que te lo dijo, tú vas a salir en orden. Pero usted ve que esa gente que dice que Dios le dijo y levantan una iglesia, o hacen un escándalo, o terminan en escándalo, o no permanecen en la fe, porque son gente que todavía ni siquiera fundamento espiritual tienen, ni fundamento ni carácter para un pastorado o para un liderazgo, mis hermanos. Y una de las cosas más grandes que estamos viviendo en este tiempo es porque cuando las leyes que nosotros mismos ponemos intervienen con nuestros intereses, somos tan impíos, porque hay que decir esa palabra, somos tan egoístas que cambiamos esas leyes. Y estoy aludiendo a lo que dice la palabra. Cambiamos esa ley, porque si la norma está establecida que no deben ver iglesias, porque esa norma la tienen todos los concilios. Ahora, que se hagan lo loco es otra cosa, pero todos los concilios la tienen. Y por eso es que en estos tiempos se están ideando una ley para poner norma entre la iglesia. Da vergüenza que ha tenido el Estado que sentarse a idear una ley para controlar el desorden que tiene la iglesia. Claro. Y eso a nosotros debería darnos vergüenza. Precisamente ese desastre, porque eso no es Espíritu Santo, porque tenemos una maña y de verdad que a mí me molesta mucho eso, el hecho que nosotros llamemos que es la presencia, que nosotros llamemos gloria al desorden que tenemos, a nuestras emociones, a nuestra vida, porque hay mucha gente que viene del mundo de áreas que no han sido trabajadas y siguen operando evangélicamente en ese mismo desorden. Y le llaman miren, podríamos decir hasta herejes, porque son capaces de esos desastres que hacen, decir que es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo es alguien tan organizado, cuando el Espíritu Santo es de protocolo, cuando el Espíritu Santo trabaja con un orden que nosotros ni siquiera, quien le dio los planos a Moisés para todo lo que iba a hacer, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viste, el Espíritu Santo cambia, el Espíritu Santo transforma, el Espíritu Santo es nuestro GPS, el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. ¿Y cómo nosotros le podemos achacar tal desorden al Espíritu Santo? Así es. Tenemos que tener cuidado con esa parte. Pero hay una parte más peligrosa. Señores, míreme, nuestra vida espiritual, nuestro ministerio, nuestro llamado no está en venta. No, Señor. Si a usted si un líder le va ofreciendo, mira que yo te voy a poner en mejor postura, que hayan personas, que hayan cruatreros como esto, que hayan mercaderes de la fe como esto, puede ser normal. Ahora, el mar está carcomiendo de lado y lado, Yasonauri, porque tan perverso es el que hace la proposición como el que la acepta. Eso es correcto. En la descripción de lo que nosotros estamos hablando de este verso, del carácter de los hombres de los últimos tiempos, que Pablo le dice a Timoteo, habla de gente infieles, que no son íntegros. Si usted a un concilio confió en usted para ponerlo al frente de una obra, para ponerlo al frente de una iglesia, confió en usted o su líder de su iglesia, digamos no un concilio, porque no todas las iglesias están en concilio, no vamos a etiquetar nada más las que están en concilio, claro. Digamos que un líder per se confió en usted y vio a usted el llamado y confió en que usted tiene un llamado y lo pone al frente de una iglesia, de una obra. Lo menos que se espera es que usted, siendo un hombre o una mujer de Dios con llamado, se va a dejar que le vengan a usted a ofertar como que usted es una mercancía barata que la pueden comprar con dinero. Entonces, claramente, míreme, tan ignorante es el que acepta la proposición como el que la hace. Porque a la hora en punto que usted le ofrezca economía buena a una gente y esa gente se vaya con usted, el traicionero no es fiel con nadie. Esto es lo que muchas veces nosotros hemos dicho. El hombre más ignorante es el que escoge una mujer y decide casarse con una mujer que le ha sido infiel a su esposo con él. Es porque me amaba a mí. ¿Qué te dice que no te va a hacer lo mismo a ti? Si lo hizo con el otro, lo va a hacer contigo. Si traicionó al otro, te va a traicionar a ti. Totalmente. Eso es lo mismo. 100%. Sí, el adúltero, como era Israel, cuando Dios le da
creo que fue a Osea, que lo manda a que busque una ramera y se case con ella. Esta mujer adúltera muchas veces, no fue ni una ni dos veces, que llegó y engañó al profeta y se iba. Y Dios le dice esta parte, este es el pueblo de Israel. Oye, ¿con qué compara? Cada vez que se iba, Dios le daba la espalda. Sí. Entonces pareciera que nosotros vivimos señalando religiones y diciendo que es la gran ramera porque se ha emborrachado con los reyes de la tierra. ¿Y qué usted se considera ser cuando usted como iglesia se vende al mejor postor? Mire que este concilio no está ofreciendo tanto. Mire que este concilio no está ofreciendo una mejor iglesia. Mire que este concilio usted también está entrando en esa línea de la gran ramera. Y pueden ser peñón esta palabra, pero alguien tiene que tener la responsabilidad de decirla. No somos diferentes. Y también yo le pregunto a ese líder, ¿por qué que no puedo creer que es un líder de Dios? El que no entiende el sacrificio que tal vez hizo una persona iniciar, porque levantar un Campo Blanco, levantar una iglesia no es un proceso de un día. Es un proceso de un trabajo, de ir a hacer misiones, a veces de sustentar, de ayudar económicamente, de ayudar espiritualmente, de formar, de fajarse, de mandar misioneros, de ayudar constantemente, para que venga uno, como decimos, y dijimos al principio, los términos que nosotros hablamos, a coger los mangos bajitos. Ya después que hay una iglesia formada, con unos cuantos miembros bautizados, ya después de que esa iglesia está establecida, que hay gente que se formó, ahí es muy bueno usted venir a decirle, ahora vengo a ofrecerle, le vamos a hacer un templo grande, le vamos a dar tanto, pero pueden ofrecerle Villa y Castilla, el que le está ofreciendo un sinvergüenza, porque no debe actuar así, pero más sinvergüenza el que acepta la propuesta. Así mismo es. Porque está demostrando que no es la persona que no tiene el valor de la lealtad. A ustedes pueden ofrecer lo que le ofrezcan, y usted no puede vender su herencia por lenteja. ¿Por qué perdió Saúl? Porque vendió su herencia por lenteja. Y muchos están en eso. ¿Cuál es el llamado que tiene todo líder, todo apóstol, todo pastor? ¿Cuál es el llamado que tiene? Buscar las almas que se están perdiendo. No es ir a buscar los hermanos de otra congregación. Es buscar las almas que se están perdiendo. Es buscar y bautizar, porque ¿sabe qué está pasando, Yasonauri? Hay muchos líderes que están teniendo un éxodo a sus iglesias de evangelistas, de gente, por lo que están haciendo, por su método, pero llega un momento que esa gente que no tienen raíces, así como dejaron su casa para ir detrás de usted, mañana también van a hacer un éxodo. Hay iglesias que usted la ha visto que de repente se llenaron, porque tenemos una palabra, porque ya me tienen harta a mí con eso y me disculpan la expresión. Estoy muy ya cansada de escuchar esa expresión. Que una palabra y que una palabra. La palabra es esta y está ahí para todo el mundo. Así es. Entonces la gente con lo mismo. Y le abren la gente, el que no está firme, el que no recibe maná, anda buscando una cosa y la otra y anda detrás de cosas, pero realmente lo que quiere es, usted sabe qué es lo que quiere hacer, dañar, hacer un daño. No me diga usted a mí que usted tiene buen propósito en usted ir y buscar a un miembro de otra iglesia, porque hay muchísimas almas en el mundo. Coja lucha con la gente, vaya y evangelice, siéntase y haga célula, forme, doctrine, que a la hora que usted coja a una gente y la doctrine y la forme y le enseñen, usted es el padre espiritual de esa persona y difícilmente esa persona se va a ir, porque hay muchas personas que pueden llegar a usted, porque usted predica lindo, porque la enseñanza que usted tiene le gusta, pero usted no formó esa alma, usted no formó esa persona, y cuando pase cualquier cosita, esa persona va a agarrar y se va a ir. ¿Usted sabe por qué? Porque esas son plantas parásitas que no tienen profundidad, y desde que se levante cualquier disgusto van a agarrar y se van a ir, porque esas no son gente de fundamento. Y como usted ni doctrinó, ni bautizó, ni enseñó, esas personas no lo ven a usted como padre espiritual, y como no lo ven como padre espiritual, se van a ir, porque el que es hijo de una casa, el que fue llamado y es hijo de una casa, se va a quedar ahí porque es hijo de esa casa. Ahora, cuando usted es una persona, no ha sido usted quien la ha doctrinado, no ha sido usted quien la ha enseñado, no ha sido usted quien la ha bautizado, no lo van a ver como padre espiritual. Y la mayoría de las personas que se va, yo quiero que usted sepa que al final de la jornada, cuando tiene cabeza, cuando asienta, cuando tiene madurez,
cuando Dios trata con ellos, cuando Dios se revela a ellos, porque hay un momento que viene esa madurez y la persona deja de ser así. ¿Usted sabe a dónde vuelven? A su casa. No a donde el que habla más bonito. No, vuelven a su casa, donde está el verdadero maná. Vuelven a su casa. ¿Y cuál es su casa? Donde lo doctrinaron, donde les predicaron, donde lo instruyeron, donde lo enseñaron. Ese es su verdadera casa. Ese es su verdadero lugar. Nosotros, el llamado que tenemos, usted se considera apóstol, vaya a cada campo, que la miel es mucha y los obreros son pocos. Entrene gente, coja gente y fórmelo en el discipulado. Ay, mira, hay muchísimos planes de trabajo. Jesús con 12 discípulos llevó el evangelio a todo el mundo y sigue este evangelio llegando. Usted quiere ser una iglesia grande, usted quiere tener hijos, pues fájese a trabajar, pero a trabajar, no a robar, no a extraer miembros de iglesia, no a conquistar, no a hacer oferta, que el evangelio, ni los ministerios, ni los dones, ni el llamado de nadie es algo que usted pueda comprar. Sea así. Entonces nosotros tenemos que tener conciencia en cuanto a eso. Porque la Biblia dice, no es rey. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo va a cosechar. Cuando usted le llegue miembro de otra congregación, usted tiene que ir y sentarse con su líder. A ver qué fue lo que pasó. Claro. Pero muchos lo que hacen es que oyen solamente la voz de lo que dijo la oveja. Escuche qué fue lo que pasó. Porque a veces lo que dice la gente está muy divorciado de la realidad. El deber suyo es escuchar con su pastor. La ética que debe usar un ministro es hablar con el pastor. Pero si hay muchos que lo que están locos es por llevarse. Dígame usted cómo van a hablar. Así es. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado en esa parte. Porque nosotros, dice la Biblia, que un reino dividido entre sí no prospera. Y cuando nosotros estamos quitándole y llevándonos, ¿cómo está el reino? Está dividido. Estamos mirando gente que lo que están, Jesús dijo, que la gente van a conocer que somos discípulos ¿en qué? Si nos amamos los unos a los otros. No si queremos nosotros romper, desbaratar iglesia, que cuando se levanta una iglesia y la vemos frondosa, el anhelo de muchos es que esa iglesia caiga, el anhelo de muchos es traer. Entonces, ¿dónde está el amor de Dios en nosotros? Hay esta competencia entre iglesias. Hermano, pero esto está tan grande. La que más bonita esté, la que tiene esto, la que tiene lo otro. Que en estos tiempos se mueven cosas tan fuertes, mi hermano. Tales como, que muchas veces la gente y los líderes no hacen templos grandes para las almas, sino para competir. Sí. Wow. Hay muchos líderes que lo que quieren es tener templos grandes y cosas lujosas y el mejor sonido y los mejores músicos para gastarse de decir que lo tienen. Que tenemos esto para competir con los otros, para tener eso como una competencia, como una jastancia. Es correcto. Pero vamos a ver cuál es el fundamento espiritual que hay ahí. Vamos a ver, porque a veces hay templos grandes, templos lindos y buenas edificaciones, pero en el fundamento de las personas no hay nada que buscar. Porque es que nadie da lo que no tiene. Usted como cabeza no le va a enseñar a sus miembros. Entonces imagínese usted. Si usted está formando una dinastía, si usted está formando una iglesia frondosa y grande, a base de llevarse gente, de ofertarle a otros lugares, son cuatreros y hay muchos que se han dedicado en esto, mire, que van a los campos a buscar esas iglesitas, que van a ofrecerle, a engañar y hacerle oferta a la gente, mi hermano, pero Dios mío, ¿y qué es lo que piensan la gente dónde está el conocimiento de Dios? Han sido entregados, como dice aquí, a una mente reprobada. Porque lamentablemente una persona que vaya a hacerle una oferta, ¿qué es lo que usted espera que le va a pasar a usted? Si la Biblia dice que todo lo que nosotros sembremos, eso vamos a cosechar. Entonces, ¿qué es lo que usted espera? Que por eso es que hay mucha gente que sus estructuras se le han desbaratado, que después que tienen grandes edificaciones, grandes iglesias y mucha gente, todo se le va a la porquería y todo se deshace y viene un escándalo y se rompe. ¿Por qué? Porque la base de eso que tienen fue a costa de miembros de otras iglesias. Eso es así. Así mismo, y escúchame, Eunice, hay que llamarle la atención, aunque se haga más adelante, a esa persona que por cualquier cosita me voy de esta iglesia. Así mismo es. Mira, te voy a decir algo, porque todo es relevante. Hay personas que en sus congregaciones están sufriendo duro,
porque tampoco queremos ignorar No, claro, que hay Estoy de personas acuerdo. que la falta de entendimiento de muchos líderes en sus congregaciones los Sí. tiene sufriendo. Eso es así. Personas que han hablado con líderes cosas íntimas de su vida y eso lo sabe todo el mundo. Eso es verdad. Personas que están siendo laceradas, que están siendo atacadas. Personas que han decidido no volver más a una iglesia. Entonces, míreme, a mí nunca, yo nunca que he aconsejado a alguien le he dado como recomendación que se vaya de su congregación. Pero ya cuando una gente piensa, yo no vuelvo a esa iglesia, mejor me vaya al mundo. Y yo, no, pero espérese, No, claro. vamos a buscarle, a recomendarle una iglesia. Totalmente. Porque realmente, para que usted se vaya al mundo, mejor váyase a otra congregación. Es correcto. Porque lamentablemente, a veces, más que hacer, apacentar, nosotros lo que estamos es matando. Eso es así. Hay pastores que creen, hay líderes, y perdónenme, no tengo nada, yo defiendo y oro y estoy totalmente a favor del ministerio pastoral y de los líderes, de todo, pero hay que decir las cosas que están mal, porque nosotros vivimos hablando con gente a diario y a veces hay cosas que no es que solamente nos la dicen, que la vemos, señores. Usted sabe lo que un miembro estar en un proceso y no ver a su líder un año en un proceso y no pasar usted por ahí y no importarle lo que esté pasando a esa familia, más que el beneficio que esa familia deje en la iglesia. Usted no dar ese acompañamiento, porque es bíblico que usted como líder tiene que dar ese acompañamiento. Entonces, también otra cosa, muchas veces hay líderes que su familia son como los hijos de Eli, no están dando el ejemplo que deben dar. Porque le voy a decir una cosa, aquí en estos caminos pasa algo. Todo tiene que ver con la trayectoria. Y hay personas que creen que esto usted empezó y es por arte de magia y que yo otro no lo veo. Lo que usted ve, el resultado de lo que usted está mirando, no sabe cuánto proceso se ha pasado antes de eso. Día atrás una hermana me llamaba y me pedía consejo. Yo decidí irme de mi congregación porque una hermana de mi iglesia me dijo que hace un año tenía un puñal guardado para mí. Eso fue muy fuerte, mi hermano. Wow. Y esa hermana, para colmo, apareció una persona que le profetizó y le dice que el Señor la va a sacar. Que ya era el tiempo de irse, que el Señor la va a sacar. Yo dije, hermana, no, vamos a orar. No vea a esa persona. Obviamente es un espíritu que está poseyendo a esa persona. Porque una persona cristiana no puede tener un año con un puñal guardado para una hermana. Y para esa hermana, que era hasta una líder nacional, fue muy duro eso. Y el dolor más grande de ella era que ella quería que su líder expulsara a esa hermana. Y yo dije, hermana, pero no puede ser así. Porque usted tiene hijos que no todos son iguales, son hijos malos. Y a los hijos que son malos y son fuertes, usted lo expulsa. Usted lo echa de su casa. Dejan de ser sus hijos. No, hay hijos que tienen esa actitud, pero igualmente son hijos. Y hay que orar al Señor para que cambie. No, que el Señor me dijo, si el Señor le dijo que la va a sacar, Él la va a sacar. Pero Dios no saca de esa forma. Y mire qué pasó. Hace poco la hermana me llamó y me dijo que ella y su esposa fueron comisionados para salir a pastorear. Gloria al Señor. Así como Dios. Si Dios te dijo que, si fue Dios, porque hay que estar seguro que fue Dios. Si Dios te dijo que te va a sacar. No, que la profeta me dijo que me podía. Si Dios te saca en honra. Usted va a salir en honra. Y aprenda a vivir este proceso, porque si usted tiene un llamado pastoral, entonces cuando un miembro de la iglesia, porque hay miembros que son unos demonios, que se te encacatan y que te ofrecen que te van a dar golpes, y entonces cuando aparezca un miembro así, usado de la tiniebla, usted va a soltar el ministerio y ya, y se va a ir. No. Y se va a mandar corriendo porque aparezca un instrumento de la tiniebla. Si usted fue llamado, usted tiene que pelear y pelear y fajarse. Si usted, una mujer, tiene que apretarse la falda y un hombre el pantalón y lo que sea, y ceñirse y aguantar ahí de rodilla al llamado. No por cualquier problema nosotros podemos salir corriendo. Porque es verdad. Hay gente que porque le dieron un pisón se van de la iglesia y ya no vuelven. Porque el pastor no me saludó, se van de la iglesia y no vuelven. Esos son gente que tienen, ¿sabe cómo yo le llamo a esa gente? Esas son gente que son plantas parásitas. Wow. ¿Cómo son las plantas parásitas? No sé si mi expresión a usted le agrade, pero esa es la forma en la que nosotros hablamos. Y con base. Las plantas parásitas son aquellas que viven a expensa de otras plantas. No tienen raíces. Las plantas como los hongos, tú no ves dónde nacen los hongos, en otras plantas, en otros árboles,
porque ellos no tienen raíces, dependen de otros. Sí, es correcto. Entonces, por eso viven hoy aquí y mañana allí, porque ellas no tienen raíces. Cualquier situación que se levante, entonces ellos viven brincando, porque no tienen raíces. Y hay personas así en la congregación. Si Pedro no hubiese sido una gente que aún con toda su maña, porque Pedro trajo muchas cosas que Cristo tuvo que trabajar. Sí. Porque ese Pedro que Jesús trajo, hubo que trabajar y quitarle mucha maña. Pedro no era fácil. Pedro era un hombre guapo. Sí. Pedro era un hombre de muchísimas cosas que Jesús tuvo que trabajarle. Pedro era el primero que levantaba la mano. Sí, Pedro era muy afrentoso. Y todo eso Cristo tuvo que quitarse. Imagínense si a la iglesia de hoy que Cristo le dice, cuando Pedro le dice, maestro, bájale al mensaje, bájale, que la gente se está yendo. Pedro, pero si tú quieres, vete tú también. Y que en otra ocasión Pedro le dice, Jesús dice, voy a Jerusalén y allí voy a ser crucificado. Y ahí jamás permitiré que te acontezca tal. Bueno, apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Imagínese usted que a una gente en este tiempo se le diga eso. Pero Pedro sabía, Jesús le estaba hablando a quien estaba usando a Pedro. Eso quiere decir que, míreme, siendo Jesús el Hijo de Dios y andando Pedro con él, se le metió el enemigo, le metió un pichón a Pedro, porque no fue Pedro que habló. ¿A quién fue que Jesús reprendió? ¿A Pedro? No, fue a quien estaba hablando a través de Pedro. Exacto. Entonces, que tenemos un tema sobre eso. Sí. Que la gente no cree que un evangélico puede ser poseído, que un cristiano fue poseído. Entonces, no reprendió Jesús, no dijo, apártate de mí, Satanás. La Biblia ahí. A Pedro, el que estaba delante al mar, al que le había dicho que sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Usted me entiende? Sin embargo, Pedro en un momento, ¿qué pasó? Se desenfocó y le dice a Jesús, y Jesús estaba claro a lo que él vino. ¿Usted sabe por qué Jesús no andaba en mueca, ni andaba en cosas? Porque Jesús tenía muy claro su principio. Y el problema es que hay muchos líderes y mucha gente que no tienen clara cuál es su principio. Cuando usted sabe cuál es su principio, a usted nadie lo mueve, a usted nadie lo compra con dinero, ni con nada, ni con postura, ni ofreciéndole viaje, ni nada, porque usted sabe cuál es su principio. Aunque Jesús le ofreciera lo que fuera, aunque Pilato dijera lo que dijera, aunque de él se burlaran y le pusieran una corona y se burlaran, esto no era el rey de los judíos. Jesús sabía cuál era su principio. A Jesús no le importaba lo que los demás opinaban. Que tú eres por el espíritu de Beelzebú, que tú sacas los demonios. A Jesús no le importaba eso, porque Jesús sabía cuál era su principio. ¿Y cuál era su principio? Querer el verbo de Dios. Y usted y yo tenemos que tener claro cuál es nuestro principio, cuál es nuestro propósito. Cuando usted tiene claro eso, a usted nadie lo mueve. Y al que usted viene a moverlo, esos cuatreros, esos líderes que andan por ahí ofreciéndole cuarto para que usted se vaya, ofreciéndole posición, como que usted es una mercancía. Cuando usted está claro de cuál es su principio, entonces usted lo reprende y diga, ¿qué pasa? ¿Usted se cree que yo soy una mercancía? Yo sé lo que Dios ha hablado conmigo. Yo sé dónde Dios me llamó y sé cuándo tengo que moverme y sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Cuando usted está claro y está firme en lo que Dios ha dicho de usted, cuando usted sabe lo que Dios ha dicho de usted, a usted nadie lo mueve, porque usted sabe cuál es su principio. Porque hay un dicho que dice, hay un refrán que dice que el que no sabe para dónde va ya llegó. Exactamente. Si usted no sabe para dónde usted va, ya llegó. Sí. Si usted no tiene un objetivo ni un propósito en Dios, usted cualquiera que venga lo va a mover. Y hoy puede ser un pastor que le ofrezca un líder, porque no considero como un líder de Dios aquel que no respete ni honre el trabajo de un compañero. Porque usted tiene que honrar, si usted es un apóstol, usted tiene que honrar el trabajo de ese apóstol, de ese pastor que levantó, que invirtió tiempo, dinero y todo para levantar esa obra, para usted venir a ofrecerle dinero. No creo que sea un pastor, pero cuando usted no sabe cuál es su destino en Dios, a usted cualquiera lo va a mover. Así es. Porque yo he visto evangélicos que han estado hoy aquí, mañana allí y terminan siendo testigos de Jehová, adventistas. Se meten en una religión falsa porque el que no tiene dirección va a ir donde la mueva el viento. Por eso la Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Sí. En todo. ¿Cuál es nuestro consejo? El consejo que Pablo le da a Timoteo aquí. Pero tú permanece.
Acuérdate de lo que aprendiste y por quién fuiste instruido. Y ahí es donde está el papel estelar que nosotros como padres espirituales debemos enseñar. ¿A qué acude Pablo? A lo que era aprendido de él mismo y a lo que le enseñó su mamá y su abuela desde la casa, que tú has aprendido la sana doctrina, las cuales te harán sabio. No te dejes oír de todo lo que tú oyes, de toda la fábula. Yo he oído gente, pero los otros días yo escuchaba a alguien que decía que no era relevo. Un grupo de jóvenes que decía, nosotros no somos relevo de nadie. Nosotros tenemos una gracia, una presencia, una gloria nueva. ¿Usted sabe qué están diciendo? Porque es que la gente no sabe lo disparate que muchas veces se habla. Hablan. Cuando usted dice, ¿qué es lo que fue Eliseo de Elías? El relevo. Claro que sí. ¿Verdad? Juan el Bautista allanó el camino para Cristo. Y cuando Cristo vino, Juan el Bautista se recogió. Claro. ¿Verdad? Y de tiempo en tiempo, cada profeta iba en el relevo de otro. Aquí nosotros somos hoy esta generación, mañana viene otro. Y esta generación que viene, porque el evangelio no cambia, somos nosotros los que nos van cambiando. Porque nos vamos poniendo viejos, nos vamos desgastando, nos morimos. Y esto no se detiene. Si usted no quiere, viene otro. Y somos relevo. Cuando usted dice en su orgullo, en su arrogancia, cuando usted dice en su falta de análisis que usted no es relevo de los que venimos atrás, usted está diciendo que usted es un anatema. Y la Biblia dice que el que viene con otro, usted no puede venir con otra gloria, porque ya aquí está todo escrito y fue revelado. Eso es así. Usted tiene que ser el relevo de lo que ya aquí está, de lo que se dio, porque el evangelio, la revelación fue una, y nosotros lo que nos vamos es cambiando. Pero la palabra dice que si a usted le vienen con otro evangelio, que no es este, que le llame maldito. Y el que dice que no es relevo, que tiene algo nuevo, entonces hay que llamarle anatema. Hay que llamarle anatema, porque no se corresponde con lo que dice la palabra. Analicemos, dejemos de hablar por emoción, por Dios. Analicemos lo que decimos, porque si usted no analiza lo que usted está diciendo, usted mismo se está metiendo el cuchillo. Así es. El consejo, el que Pablo le da a Timoteo, vaya, búsquelo. Segunda de Timoteo 3, el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Y el consejo final, ¿dónde está? Y él le dice que fue entrenado a través de toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para instruir, para corregir, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfecto, apto para toda buena obra. Y una de las cosas que dice la Biblia es que el ministro de Dios debe ser infalible. Debe tener una vida irreprochable. Así que el que se llame ser obispo, que el que se llame ser apóstol, no puede ser un cuatrero. No puede estar haciendo propuestas de llevarse gente. Porque hoy usted se lleva esa y mañana se llevarán la suya. Que Dios le bendiga y le dé la firmeza y el carácter, no de los hombres de este tiempo, sino el carácter de Cristo y la firmeza en la palabra, para usted entender que su llamado, que su propósito, que su ministerio no está a la venta. Dios le bendiga. Bueno, ya todo está dicho en este tema, señores. Que el Señor siga bendiciendo a nuestra hermana Eunice de Lima. Dejemos de negociar con el evangelio. Por favor, dejemos de negociar. Hagamos el bien, hagamos lo que nos corresponde como siervo de Jesucristo. Así que hasta aquí este contenido. Suscríbase al canal, comparta este contenido, déjenos un like, coméntelo. Y como dije al principio, en la descripción está nuestro grupo de WhatsApp. Únase, intégrese para pedido de oración también. Eunice, ¿quiere decir algo más para terminar? Amén. Le exhortamos sobre todo a las personas que van iniciando en el Señor. Déjese guiar por sus mentores, por sus líderes y su guía espiritual. A mí hay veces que hay personas que me llaman para hacerme preguntas. No, que mi iglesia dicen esto y yo no. ¿Qué dice su pastor? ¿Qué dice su líder? ¿Qué dice la persona que le está liderando, que le está adoctrinando eso? Pues siga lo que dice el líder. Porque yo no puedo venir a decirle algo contrario a lo que le dice su líder. Porque cuando usted coge por aquí una palabra y por allí otra, usted lo que puede es intoxicarse. Y darle, como dicen la gente, darle un malestar estomacal en cuanto a la palabra se refiere. Escuche a su líder, más usted que va empezando,
Déjese mentorear, déjese guiar hasta que usted tenga la madurez. Y no esté escuchando lo que le dice un vecino, no, que tú, que tienes que ponerte aquello, que tienes que dejar esto. Usted tiene una guía y una persona donde Dios la llevó. Y a donde Dios la llevó, esas son las personas que delante de Dios están autorizadas para instruirle y para guiarle en el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima.